Buen día para todos, mucho gusto. Mi nombre es Saúl Ocea López Menéndez. Soy estudiante del 11º ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez. En esta ocasión tengo para bien poder compartir con ustedes un poco de los conocimientos adquiridos en el curso de seminario de auditoría. Y en esta ocasión les voy a platicar un poco con respecto a la NIA 250, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Hablando directamente ya de la norma, esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros. Pero, ¿qué significa esto? Recordemos que estas normas están aplicadas de una manera internacional, por eso sus términos son de esa forma universal, por decirlo así. Ya aplicado a Guatemala, cuando hablamos de disposiciones legales y reglamentarias, estamos hablando de la legislación guatemalteca que pueda afectar a las entidades dependiendo su actividad. Por ejemplo, acá las empresas tienen que estar sujetas a la ley de actualización tributaria, ley del IVA. En algunos casos están sujetas a las legislaciones sanitarias, por ejemplo, licencias sanitarias, licencias de medio ambiente, etc. ¿Cuáles son los efectos de estas disposiciones legales y reglamentarias? En este caso, los efectos pueden variar dependiendo del tipo de disposición que se trate. Por ejemplo, hay algunos que afectan directamente lo que son los estados financieros y hay otros que lo afectan de una forma indirecta. Por ejemplo, alguna disposición legal o reglamentaria o el incumplimiento de esta disposición que podría afectar directamente a los estados financieros, estaríamos hablando de algún ajuste, por ejemplo, por parte de la administración tributaria en relación a un incumplimiento, por ejemplo, de la ley de actualización tributaria o ya sea bien de la ley del IVA. En el caso de las que tienen un efecto indirecto, en este caso, son aquellas que son de cumplimiento para la dirección. Por ejemplo, el Ministerio de Salud requiere licencias sanitarias para algunas empresas, por ejemplo, de consumos o consumo masivo, alimentos, etc. Continuando, posterior a la norma nos habla de la responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en este caso, y nos indica que esta responsabilidad es directamente de la dirección o administración de la entidad bajo la supervisión del gobierno de la entidad, es decir, de los accionistas. Los accionistas o junta de accionistas deben de estar supervisando que la administración esté cumpliendo con todas las disposiciones legales y reglamentarias a las cuales estén afectos directamente. Ahora bien, luego la norma nos habla de la responsabilidad del auditor. Entonces dice que esta NIA tiene como fin ayudar al auditor a detectar incorrecciones materiales relacionadas con los incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias. En este caso, el auditor no es responsable de prevenir el incumplimiento, ya que, como lo dijimos anteriormente, es la dirección o la administración de la entidad la responsable. Derivado de esto, también dice que debido a ciertas limitaciones inherentes en la auditoría, existe siempre un riesgo de que el auditor no detecte, en este caso, algunas incorrecciones materiales. ¿Por qué razón podría ser esto? Podría ser porque la dirección no le dio la información necesaria, podría ser porque la dirección, en este caso, lo limitó de la documentación que él estaba requiriendo, etc. De ahí tenemos lo que son los objetivos de la norma, y en este caso la norma nos da 3 objetivos fundamentales, y el primero es la obtención de evidencia suficiente y adecuada. Posterior tenemos lo que es la aplicación de los procedimientos para detectar el incumplimiento de estas disposiciones legales y reglamentarias. Y como tercero
objetivo tenemos responder por parte del auditor de una manera adecuada con respecto al incumplimiento detectado durante la auditoría. Pero estamos hablando mucho de incumplimiento, entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma pues nos da una definición, es la única definición que nos dice de incumplimiento, y dice que incumplimiento es la acción o acciones u omisiones, en este caso de la entidad, ya sea voluntarias o involuntarias, dice, que son en este caso contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias. Es decir, ¿qué es un incumplimiento? Pues es no cumplir con lo que nos indica la disposición legal o reglamentaria o con lo que nos indica la ley, por decirlo de esa manera. Requerimientos. ¿Qué nos dice la norma con respecto a los requerimientos? El primer requerimiento dice que es la consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones. Inicialmente, pues la norma nos indica que el auditor dice que debe adquirir un conocimiento general de lo que es la entidad, en este caso, pues de acuerdo a la MIA 315. ¿Qué es lo que comprende el entorno de la entidad? Dice que evaluará en este caso o obtendrá conocimiento con respecto al marco normativo y el sector en que opera dicha actividad. Por ejemplo, estamos realizando una auditoría a una farmacéutica. Entonces, obviamente se nos ocurre a qué disposiciones legales y reglamentarias debe estar afecta esta farmacéutica. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud en este caso se requiere muchas cuestiones, dentro de ellas licencias sanitarias, licencias especiales para poder fabricar o para poder distribuir estos productos farmacéuticos, los cuales nosotros debemos de tener conocimiento con respecto a lo que se trate. Entonces también se debe de evaluar cómo se cumple este marco, en este caso si la empresa está cumpliendo con todos los requisitos o con todos los lineamientos que establecen estas disposiciones legales y reglamentarias. También pues en este caso dice que el auditor debe indagar ante la dirección y de preferencia pues solicitar a la dirección manifestaciones escritas de el cumplimiento de ciertas disposiciones legales y reglamentarias, es decir, que la entidad debe de proveer, en este caso al auditor, como evidencia para nuestra auditoría, manifestaciones escritas donde ellos digan si existe algún incumplimiento o cumplimiento de cuáles leyes y reglamentos en este caso. También podemos hacer mención al procedimiento de auditoría cuando existen indicios o inclusive existe la certeza de que hay un incumplimiento, en este caso de ciertas disposiciones legales y reglamentarias. Entonces, en este caso dice que el auditor debe obtener, en primer lugar, conocimiento de la naturaleza del acto. Debe de primero indagar qué es lo que origina este incumplimiento. Por ejemplo, podemos detectar de que la empresa, por ejemplo, tiene una audiencia o existe un caso pendiente o un caso o un expediente por parte de la administración tributaria. Entonces, si existe un expediente, quiere decir de que hay algún incumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que realizará el auditor? Es una indagación de qué es lo que origina ese incumplimiento. Podría haber sido un omiso, un cálculo erróneo de impuestos o una tasa aplicada incorrecta, etc. Pues también dice que en este caso debe de evaluar o de obtener información adicional para evaluar el posible efecto de los estados financieros. Eso ya habíamos mencionado anteriormente, que pueden existir dos tipos de efecto, ya sea directo o indirecto, en lo que es las cifras o directamente en los estados financieros. También tenemos que dice que el auditor en este caso discutirá con la dirección sobre esto. Si la dirección se negara a dar mayor información con respecto a algún incumplimiento de alguna disposición legal o reglamentaria, o bueno, en este caso más que todo, si se negara a hacer esto, dice que el auditor deberá analizar o evaluar
si es necesario obtener algún asesoramiento jurídico. ¿Por qué razón? ¿Qué sucede si la empresa está incumpliendo en alguna legislación? Pues puede ser de que ese incumplimiento tenga muchos efectos. Si se tratase de un efecto directo, por ejemplo, entonces ahí lo que va a suceder es de que el auditor tiene que reanalizar nuevamente su opinión con respecto a los estados financieros. ¿Por qué razón? ¿Qué sucede si nosotros detectamos un omiso, por ejemplo, por parte de la administración tributaria? Vuelvo a esto, y resulta de que ese omiso o ese impuesto a pagar es una incorrección material. Y si nosotros no hacemos caso a esto, puede hacer de que nuestros estados financieros se vean afectados. Por tal razón, nuestra opinión como auditores se verá afectada. Si fuese que el incumplimiento se debiera a que la entidad o la dirección no nos quiere proporcionar la información para nosotros evidenciar nuestra auditoría, también nuestra opinión en el informe cambiaría. También dice que tenemos en este caso la comunicación del incumplimiento o de la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. En este caso debe de comunicársele a lo que son los responsables del gobierno. ¿Qué sucede si en este incumplimiento es de forma voluntaria y está involucrado alguien de la dirección? Pues hay que comunicárselo al gobierno, a la entidad. ¿Y qué sucedería si alguien del gobierno o la entidad está involucrado también en este incumplimiento? Entonces ahí nuevamente la norma nos cita que debemos de buscar una asesoría jurídica o una asesoría legal en este caso. También dice que la comunicación, en el caso de comunicación de incumplimiento, dice que también esta información sobre incumplimiento en el informe es lo que les mencionaba anteriormente, de que qué sucede o qué efecto tendría esta información o este incumplimiento. Ya les decía, puede ser de que pueda cambiar nuestra opinión en el informe. ¿Por qué razón? Si yo no tengo evidencia, yo puedo abstenerme de opinar. ¿O qué sucede si debido a un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias es de un valor significativo, es un monto material? Entonces esto ya nos viene a afectar nuestros estados financieros y esa incorrección material ya nos puede llevar a nosotros a dar una opinión, ya sea con salvedades o una opinión desfavorable. Y por último tenemos lo que es la documentación. Dice que el auditor en este caso hará constar en la documentación los incumplimientos, los indicios y pues los resultados de las discusiones con la dirección, con el gobierno de la entidad. Y es más, si tuviese algún tipo de reunión o algún tipo de discusión con otras entidades ajenas, es decir, puede ser el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente o incluso el Ministerio de Energía y Minas, que hay muchas entidades pues, que también están afectadas a este tipo de regulaciones. Entonces, todo ese tipo de comunicación que se tuvo con esas entidades o con esos diferentes personajes debe de quedar documentado como parte de nuestra auditoría. Entonces, prácticamente esto sería de una forma resumida lo que es la NIA 250. Espero que hayan podido aprender un poco con este material y que pues, les pueda servir en un futuro. Ha sido un placer para mí poder compartir de estos conocimientos y de esta experiencia adquirida en el curso de Seminario de Auditoría. Muchas gracias.